Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Juanmi Méndez y esto es Muévete en Casa Lorca. Ya lo conoces, una iniciativa de la Concejalía de Deportes para llevarte la práctica deportiva a tu casa. Estamos en el chat hoy ya número 22 y hoy por problemas que tuvimos en su día, pues un poquito diferente. Normalmente estamos en directo todos los martes y todos los jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde y hoy, pues como os decía, por problemas técnicos, pues hemos tenido que hacer la consultoría de hoy, pues la hacemos en diferido. Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, que es que preguntéis vuestras dudas acerca de actividad física y el deporte y yo contestaroslas. Como no estamos en directo y tenemos la opción de que me podáis dejar vuestras preguntas por medio de nuestro correo electrónico, pues esta es la opción que hoy podéis utilizar. Con nuestro correo electrónico es mueveteencasalorca@gmail.com. Me dejáis las dudas que tengáis y bueno, yo las contesto luego a posteriori. Vale, bueno, nosotros hoy teníamos pensado hacer una consultoría dúo. Ya sabéis, siempre invitamos a una persona para que nos hable acerca de actividad física y el deporte. Nosotros lo que estamos haciendo ahora pues es grabar la entrevista tal cual como si la estuviésemos emitiendo en directo. Y entonces, pues bueno, lo que vais a ver prácticamente lo mismo que si estuviésemos como un día normal haciendo esta consultoría dúo. Bueno, el objetivo de hoy, ya sabéis que desde que empezamos este ciclo de charlas o desde que empezamos la consultoría constantemente, hemos estado hablando de evidencia científica, hemos hecho referencia a multitud de artículos y en alguna ocasión incluso os he referido que algunas afirmaciones de las que encontramos pues había que tomarlas con cautela. No todo lo que se publica en artículos científicos, pues a lo mejor es del todo riguroso, puede tener algunos fallos metodológicos o puede estar mediado por muchas otras cuestiones. Yo no soy experto en eso, pero hoy sí que nos acompaña una persona que nos va a poder hablar de ello con mucho conocimiento. De esto y de otras muchas cosas que ya iremos viendo. Hoy tengo el honor de recibir aquí hoy a un buen amigo. Él es Antonio García de Alcaraz Serrano. Solamente os voy a decir que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya es mucho, y poquito a poco el resto de cosas que él hace, pues las vamos a ir conociendo a lo largo de esta entrevista. Antonio, buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo hoy en estas circunstancias que nos ha tocado pues, estar en diferido. Hola Juanmi, ¿qué tal? Pues un placer estar de nuevo charlando contigo y aprendiendo cosas, por supuesto, y de nuevo en el gabinete, haciéndonos una visita, en este caso Sí, virtual y de esta forma, que sí. bueno, esperemos que la disfrutemos mucho y que la gente que nos escucha, pues que también le haga reflexionar y plantear cosas nuevas, que para eso estamos, para ayudar también en ese sentido. Sí, hablaremos de esto. Esto tiene su origen en el gabinete o otras de las muchas cosas que a nosotros nos unen y que hablaremos un poquito al final de esta charla de lo que es el gabinete, de cómo surgió Ujú. y qué nos une a través de él. Pero bueno, ya he dicho que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente, Antonio, eres profesor de la Universidad de Almería. ¿Cuál es tu labor allí? Pues sí, ese es, digamos, el principal desempeño profesional que tengo ahora mismo. Y bueno, aunque se nos define como profesores, realmente el rol es personal docente investigador, es decir, somos Efectivamente. profesores, efectivamente, damos clase, cada uno en sus asignaturas, en las especialidades que cada uno tiene, diferentes cursos del grado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, como en mi caso, especialmente en deportes de equipo, donde tengo mi especialización. Pero también somos, como decía, la palabra personal docente e investigador, también tenemos otra segunda responsabilidad muy, muy importante, que es la de la investigación. En definitiva, que para mí no deja de ser un proceso reflexivo, donde intentamos resolver las dudas que hay y donde intentamos generar y aportar conocimiento a la comunidad, en este caso a través de nuestros alumnos, que van a ser de manera a corto plazo, van a ser los futuros profesores, ¿no? Y también a través de otros mecanismos como las revistas o incluso este foro, ¿no? Donde podemos compartir pues eso, conclusiones y, digamos, las últimas tendencias en lo que se está investigando en los últimos días. Entonces, pues tenemos esa doble figura, tanto de docencia como de investigación. Trasladamos al aula las últimas novedades en investigación y también desde el aula las dudas que nos surgen en el aula las llevamos a la investigación para intentar resolverlas.
Efectivamente, que no se nos olvide que el profesor universitario no solamente es un docente, es un personal investigador. Bien. Antonio, otra pregunta, que bueno, ahora la dificultad que tenemos, sobre todo, bueno, porque hemos estado encerrados en casa, no tenemos ese contacto físico, de eso es el motivo de que hoy estemos aquí haciendo esta consultoría a distancia. Y bueno, nuestra carrera, que es la ciencia de la actividad física y el deporte, pues bueno, es una carrera pues tradicionalmente, eminentemente con mucha carga práctica. No sé ahora cómo estará, pero bueno, ¿cómo lo estáis? ¿Cómo estás impartiendo? No sé si estás impartiendo docencia y si está impartiendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás llevando? ¿O qué estáis haciendo ahora? Pues sí, bueno, nosotros, tanto de ciencias del deporte como cualquier otra carrera, evidentemente, esta situación nos ha venido de golpe a todos y estamos todos, pues eso, haciendo unos equilibrios tremendos para intentar salir adelante. Evidentemente, por ley, ¿no? El curso no se ha parado, ¿no? Continúa hasta el final. Nosotros seguimos impartiendo docencia, hemos transformado las clases presenciales en clases online, que a nivel teórico, bueno, pues se puede llevar a cabo, pero evidentemente ahí sí que entramos en una particularidad muy, muy propia de nuestra área, que es la parte práctica. Nosotros tenemos una gran cantidad práctica, no práctica para ser mejores deportistas o para correr más o para saltar más. Es decir, nosotros no nos preocupa cuando enseñamos, yo qué sé, imagínate, pongo baloncesto, podéis poniendo diferentes deportes, no nos preocupa mucho que el alumno meta muchas canastas o menos, pero sí que evidencie cómo se produce un proceso de enseñanza, cómo se intercambian informaciones, cómo se corrige un error, cuáles son las formas más efectivas para corregir ese error y al final vivenciar de alguna manera es una forma más de aprender y de hecho se sabe por la neurociencia que es la manera de la que más se retiene el aprendizaje. De hecho, si te pregunto algo de nuestra carrera, porque compartimos aquella gran experiencia, seguramente que nos viene a la cabeza aquello que practicamos, que vivimos mucho antes que lo que subrayamos y estudiamos. Seguro que nos viene esa experiencia en el pabellón, en la pista de atletismo, en la piscina, etcétera, o en Sierra Nevada esquiando, ¿no? En nuestro caso, en Granada. Entonces, esa parte está quedando muy complicada darla. Pues, ¿cómo la estamos dando? Pues bueno, aprovechando que hoy día está mucho contenido en Internet, pues se pueden ver vídeos, pero claro, la experiencia no la tienes, estás delante de un ordenador y eso no es una situación real. Pero bueno, estamos intentando solventarlo de la mejor manera posible y no toca otra que adaptación. Adaptación a estos tiempos. Y adaptación es una de las palabras que nos rigen en el mundo del deporte. Es una adaptación continua y esto es un reto que es eso, novedoso para todos. Y vamos a ver, ojalá y pronto podamos volver de nuevo y sin perder la esencia, porque al final nosotros, hablaba con algunos compañeros, sí, podemos separarnos, ponernos a cierta distancia, pero al final la esencia de la actividad física es mucho más allá del movimiento, es el movimiento y la relación interpersonal entre las personas que componen la clase en este caso. Entonces, claro, si no podemos hacer un corro sin poder agarrarse, por ir a lo más clásico, Sí. pues va a ser difícil. Se podrá hacer, pero va a perder muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Pero sí, como me preguntaba, pues continuamos con la docencia de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo, la verdad, pero bueno, hay que continuar de alguna manera. Igual, bueno, no sé, algunas cosas se puedan quedar, porque bueno, todos estamos aprendiendo de esto, otras posible, pues esa parte nunca va a ser recuperable. Pero bueno, no quiero ahondar más en esa cuestión, me interesan más cosas sobre las que haces. Hemos hablado de tu papel como docente en la universidad. Yo sé que has participado también como docente en másteres universitarios, como formador dentro de la Real Federación Española de Voleibol y de Voliplaya, en distintos cursos, congresos. Bueno, ¿qué más proyectos a nivel universitario o no universitario estás desarrollando ahora mismo para conocerte un poquito más? Sí, pues continuamos evidentemente con esa dinámica de congresos, de publicaciones, de estudios, etcétera. Y ahora mismo uno de los desafíos que tengo entre manos es intentar crear una red de trabajo donde además de investigar sigamos estando lo más cerca posible de la práctica. Para mí es una de las cosas que me obsesiona desde hace muchos años, quizás fue un poco la semilla que me lleva hasta donde estoy ahora mismo, y es la necesidad de acercar la teoría a la práctica, pero no para imponer ninguna sobre otra, sino para beneficiarse mutuamente. Necesito, como docente, ahora que soy más docente y más investigador, necesito seguir estando cerca de la realidad, entrenar de vez en cuando, o estar cerca de algún equipo porque me sigue dando ideas, me sigue enseñando, me sigue haciendo reflexionar. Y los entrenadores, los que están todo el día en la cancha,
también necesitan que les llevemos las aportaciones del conocimiento científico, porque no puedes estar entrenando y en una biblioteca a la misma vez, no se puede, ¿no? Y al final hoy día cualquier trabajo, y me voy a cualquier trabajo, el que cada uno quiera tener en su cabeza ahora mismo, exige muchas horas, exige mucha dedicación, y al final necesitamos nutrirnos, ¿no? Entonces ahora mismo estoy configurando una red de trabajo internacional también, con gente, pues en Almería, que es donde trabajo, con algunos clubes de allí, y también fuera, con gente con colegas de China, de Chile, de Grecia, y estamos intentando hacer una red donde aportamos datos de diferentes contextos y seguimos en esa línea de investigación, principalmente en deportes de equipo. Voleibol es, digamos, mi deporte original, voliplaya, pero también hago cosas en fútbol, en baloncesto, bueno, para tener una visión también muy amplia y enriquecedora, porque a veces escuchas cosas en otros deportes que puedes trasladar de unos a otros, ¿no? Y pues enriquece muchísimo saber cuáles son los planteamientos y las preocupaciones que hay en diferentes áreas. Bueno, esto que me comentas me interesa muchísimo y ahora lo vamos a recuperar porque quiero que me cuentes más cosas de ese tipo. Pero bueno, antes, siguiendo con, pues eso, con la formación, bueno, con la docencia de alguna manera, con llevar la información a la persona, bueno, quiero bueno, que nos dé un poquito la opinión. Ya sabes que hoy en día la información está más al alcance de la mano que nunca, por medio sobre todo de las redes sociales, de gente, digamos, de gente mediática a través de Instagram, de YouTube, que tienen canales, que hacen infografía, que nos ofrecen información, que muchas de las veces se respaldan en la ciencia, justifican sus afirmaciones en estudios científicos, en artículos científicos. Y bueno, esto a veces pues, te hace reflexionar un poco y bueno, se gana en el público con ese, digamos, con ese eslogan, ¿no? Con ese eslogan de, oh, este sabe mucho, ¿vale? Entonces lo sigo porque es que sabe, entonces, pero bueno, ¿qué opinas de ello? ¿Qué opinas, primero, qué opinas de esta gente, estos gurús de la ciencia de la actividad física y el deporte que nos están cada día, cada vez ofreciendo cosas? Pues has hecho una pregunta que contiene muchas Sí, preguntas y que contiene muchos temas que tocar, y yo diría que, vamos, da como para 3 charlas más. sí. Pero sí que es cierto, y voy a intentar, aquí tengo un papel, me verá, mira, agachar la cabeza porque me gusta anotar cosas porque no se me olvida, en mi cabeza va muy rápido, más rápido que mis palabras, y entonces necesito apuntar y ordenar un poco. Sí que es cierto, y vuelvo a recuperar lo que hablaba de la cercanía entre la ciencia y la práctica. Sí que es cierto que la divulgación científica ha sido un proceso más que necesario, que digamos, se ha puesto en valor en los últimos años y que evidentemente no podemos hacer otra cosa que aplaudirle. Es ese proceso en el cual lo que he publicado en revistas, en lengua inglesa, en revistas a veces que no hay acceso al público convencional, porque las revistas que hablamos, cuando hablamos de revistas en el ámbito universitario, hablamos de revistas que no se venden en un kiosco, ¿no? Son revistas que están en una universidad y a veces, bueno, sí, con internet a veces hay acceso, pero otras veces los accesos son limitados a ciertas comunidades. Entonces, la divulgación es la vía, la estrategia, el paso fundamental para acercar la ciencia a todo el mundo, pues, cosa que creo que todos defendemos, ¿no? Pero sí que es cierto que esa sobreinformación que hay hoy día nos lleva a tener un empacho de información, como el que podemos tener ahora mismo en todo el confinamiento, que yo no habré visto ni el 20% de las charlas que tengo descargadas por el ordenador, no somos capaces de ver todo lo que hay. Igual pasa pues eso con Twitter, con Facebook y demás. Es cierto que hay muchas personas que hacen divulgación, que resumen trabajos y que los comentan y que los publican. Pero claro, la divulgación científica es el paso de la ciencia a la práctica, y eso lo tiene que hacer alguien con un conocimiento como mínimo científico, porque si no caemos en la tentación de, bueno, pues de meternos en un terreno que quizás no dominemos mucho o de interpretar las cosas de una manera diferente. Entonces es una parte interesante. Yo, por ejemplo, te pondré un ejemplo. Hay una foto que circula mucho por internet, como ahora estamos hablando y no podemos poner la foto ahí, pero hay una foto que circula y es un cuadro con puntos rojos y azules, con múltiples puntos, y le llama información. Y luego al lado el mismo cuadro, pero establece conexiones entre los puntos, y eso se le llama conocimiento. Y es que hay una diferencia muy grande entre tener información, que creo que eso a veces juega en contra. De hecho, pues lo vemos en el mundo de la política, en el mundo donde, pues eso, al final hay digamos, pues una avalancha de informativa, la gente no puede leerlo todo, no puede contrastar, no puede reflexionar y solamente recibimos input, frases cortas y vamos un poco así, digamos, siguiendo la corriente, ¿no? Entonces, esa información hay que interpretarla, hay que analizarla, hay que
saber criticarla, y eso no es tan fácil, eso es el conocimiento. Pondré un ejemplo más sencillo. Podemos poner encima de una mesa muchos alimentos, me viene así ahora mismo a la cabeza, y todos reconoceremos una lechuga, un tomate, y todos reconoceremos 20 alimentos, los que quieran: lechuga, tomate, cacahuete, un pepino, pasta, verdura, etc. Pero un cocinero haría de ahí una receta que yo no sería capaz de hacer, porque no soy buen cocinero. Lo intento, pero no lo soy. Entonces, me gusta mucho la cocina, veo cosas de cocina por internet, pero cuando me pongo, pues no tengo una estrella Michelin. Entonces, con este ejemplo creo que se entiende perfectamente. Bienvenida a la información, pero la información es información. Y el conocimiento hace falta depurarlo un poco más. Entonces, terminando un poco la reflexión que hace, sí que hay gente que comparte cosas y que es de agradecer, porque además es un tiempo interesante que destinan a eso y que le dan un buen rigor. Pero también hay otra gente que aprovecha un poco la tendencia y dice, bueno, pues yo comparto cosas y me hago famoso. Y, bueno, y crecen un poco los seguidores y demás, pero ese no es el objetivo. El objetivo realmente es aportar a la gente y no ver quién tiene en su cuenta seguidores. De hecho, en clase a veces pongo a gente como Jonathan Ruiz o Fran Ortega, que son colegas de la Universidad de Granada, que son, pues para que la gente los conozca, pues no me equivoco si digo que son entre los 5 mejores investigadores de España y de Europa en el ámbito de la actividad física y la salud. Y tú miras su perfil de Twitter y tienen 150 seguidores o 200, ¿no? Y no quiero poner ejemplos, pero coge un cantante, un famoso de la televisión, que no ha hecho nada en su vida, muchas veces, y tiene millones, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces, y claro, le siguen bien de personas a gente que dice que, bueno, pues que beber agua no es bueno. Entonces, disparates como ese, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, es importante que es coger la divulgación con pinzas. Estoy muy de acuerdo contigo y hay que ser críticos para las personas que no sean, bueno, que a lo mejor no tengan herramientas para discriminar qué información o quién nos está engañando o no, o qué esto. Pero sí que es verdad que es que hay mucho marketing. Por cogerte el ejemplo de la cocina, es que eso, tú imagínate una persona que no es cocinera, te coge eso, pero te dice que él es el mejor cocinero, que te lo vende estupendamente, que es el que mejor cocina, que es el que mejor lo interpreta, y encima luego te hace una receta que te llama mucho la atención porque intentan llamar la atención precisamente con estudios científicos, y luego además que te la intenta vender por otro lado. O sea, que mucho en marketing y mucho estoy viendo hoy en día que muchas de estas personas que están divulgando teoría ciencia y que no son expertos, como tú dices, que yo pienso que los expertos sois vosotros los que os dediquéis profesionalmente a esto, pues eso, están intentando, pues eso, su negocio y su forma de vida, y a veces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso, y otros, pues también son cuestiones de ego también por tener simplemente seguidores. Bueno, no quiero poner tampoco ejemplos, pero ahí Sí. está, y yo creo que todo el mundo, muchos de ellos los conocen. Lo que pasa es que sí que es verdad que como tú decías de esta gente, a veces los verdaderos investigadores y las personas que saben del campo de ciencia de la actividad física y el deporte, pues a lo mejor vosotros centréis mucho en las publicaciones científicas y a lo mejor no, o en las formaciones regladas, y a lo mejor estáis olvidando un poco de la divulgación. Y entonces os están comiendo terreno en ese sentido esta gente. No sé qué opinas de eso, Antonio, que a lo mejor no Estoy sé cómo totalmente de acuerdo. se podría hacer. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, más de una vez, antes de entrar a la universidad, sobre todo hablaba con mucha gente, como venía más de un campo práctico, hablaba con profesores, con compañeros, y les decía, pero bueno, aquí hay necesidades en este club, en este colegio, en este centro deportivo. Podríais ir a investigar y podríais ayudar a esos profesionales. Y claro, me contestaba, ahora que lo veo desde el otro punto de vista, es cierto que se debería de dar ese paso. Y creo que se debe dar ese paso primero a nivel moral, ¿no? Por devolver a la sociedad. Nosotros al fin y al cabo somos trabajadores públicos, ¿no? Y no solo de nuestros alumnos, sino de toda la sociedad. Y como deber moral debemos de hacerlo. Pero claro, luego también hay una realidad, el día a día. Hay que dar clase, hay que comer, familia, las obligaciones diarias. Y al final tu empresa te paga para ciertas cosas y no te paga para otras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema te va llevando, te va arrastrando, y algunos somos un poco antisistema. Yo soy a veces que me gusta hacer cosas porque creo en ellas, pero el sistema te dice, yo por esto no te voy a dar nada, y por esto te voy a dar, y te voy a promocionar. Entonces, si tú, ante una promoción donde vamos a competir varias personas, tú te has dedicado durante no sé cuántas horas al mes, y por tanto, al cabo de 5 años, cuántas horas has invertido en eso, que
luego no te suma 0,01 punto y yo me he dedicado a hacer otras cosas que sí suman, pues evidentemente voy a entrar antes que tú y voy a continuar el sistema. Sí que es cierto, y le digo a favor del sistema en este caso, que recientemente hay en la carrera universitaria hay una cosa que se llama sesenios, que es una evaluación de cada 6 años de la actividad investigadora, y si tienes una buena producción y trabajos de nivel, pues digamos que tienes un bonus, ¿no? Una mejora salarial, en fin, una promoción en este caso. Eh, ahora, recientemente, desde hace muy poquito tiempo, se ha aparecido lo que se llama un sesenio de transferencia. Ya no solo para lo que es el conocimiento científico exclusivo, sino también para las actividades de transferencia social, de transferencia del conocimiento que se hacen desde la investigación. Entonces ya se está empezando a premiar eso. Y ahora vamos a ver cómo eso continúa más. Y estoy de acuerdo contigo, es algo que yo lo hago por deber moral, pero sí muchas veces recibe luego la colleja por otro lado. Dice, bueno, cuidado que estás desviándote del camino que te marcan, porque al final, como les digo, entonces es interesante, se está haciendo ya. Se está haciendo ya y yo creo que es fundamental. Y luego hay una cosa, y bueno, como hay confianza, Juanmi, yo voy saltando cosas de un lado para otro, tú me guías cuando quieras, ¿vale? Has dicho una cosa que me parece muy interesante, y no me gustaría etiquetarlo, pero sí que está. Es cierto que mucha gente, que quizá con menos conocimiento, vende muy bien las cosas. Y es que nosotros realmente, cuando tú te acercas a un escaparate, está más que estudiado. Tú tienes una razón, eres una persona razonable y sabes qué dinero tienes en la cartera y cuánto te puede gastar. Pero también eres un ser emocional. Las luces, el mensaje, todo eso también te va entrando en el subconsciente. Aquí entran información por 2 vías. Entonces, claro, tú dices, no necesito ese pantalón, no necesito esos zapatos. Pero hay veces que te lo adornan de una forma que te tocan otra fibra que no eres ni consciente y que te lleva a entrar en la tienda y finalmente consumir. Entonces aquí hay que separar muy bien el polvo de la paja y separar un poco la razón del corazón. Es cierto que mucha gente que es especialista en embaucar, ¿no? Y que te cuentan las cosas que hacen y dicen, madre mía, qué bueno debe ser esa persona. Y luego lo conoce y es uno más. Y otros, bueno, pues son más normales, no van promocionando tanto las cosas y luego trabajan muy bien, pero no se dan a conocer tanto. Lo ideal es que las dos cosas se fusionen, por eso digo que no me gusta la etiqueta. No me gusta tampoco pensar que todo el que no sabe se vende bien y que el que sabe no se vende bien. Lo ideal es, de hecho, lo comentamos en la universidad, cuidado, que también en el mercado es muy competitivo y luego todos tenemos el mismo título, todos en teoría tenemos los mismos conocimientos, pero luego hay gente que destaca. Entonces, invito a los estudiantes a que, además de ser reflexivos, que seamos también proactivos, ¿no? En esa parte de vender bien el producto, de tener un buen marketing. Y también invito al consumidor a que no solo mire el marketing, que no solo mire lo fuerte que estás. Yo recuerdo hace muchos años, estarás de acuerdo conmigo, que yo entraba a algún gimnasio alguna vez y uno me ha mirado, porque yo soy una persona de complexión delgada, no he hecho mucho culturismo, por no decir nada, y claro, me miraba y decía, ¿tú a mí qué me vas a enseñar? Yo que tengo unos brazos así y tú los tienes así. Y bueno, por suerte eso va cambiando. No digo que quien tenga los brazos así no pueda ser un buen instructor, que por supuesto que lo puede ser, siempre y cuando, además de esa experiencia, tenga también una formación adecuada. Si no, no casa. Y esa formación también hay que decir que se puede conseguir de muchas maneras. La universidad es una, pero también hay muchas vías de conocimiento, no es la vía exclusiva, sí que es la vía que te permite llegar a ciertos niveles o a ciertas titulaciones, pero también hay otras, y yo respeto muchísimo la formación de todo el mundo, y además creo, insisto, como hablaba antes con la teoría y la práctica, creo que todos nos necesitamos y todos nos debemos de cumplir. Pero bueno, creo que he acabado bastante lejos de lo que digo. Me interesa el tema ese de la formación, porque yo a veces también soy crítico con eso y a veces me da un poquito de... Que por un lado los licenciados, no sé, bueno, es licenciado en Ciencias de la Actividad, ya es que no se nos han cambiado tanto el nombre, licenciado graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte o en Ciencias del Deporte, ¿no? Bueno, como forma pues bueno, pues a lo mejor de forma de desarrollo profesional, de buscarnos la vida, como digamos, se están ofreciendo, nosotros mismos por un lado estamos reclamando nuestras competencias propias dentro de la profesión y por otra estamos generando formaciones. Sí, se están ofreciendo formaciones y no tienen una titulación ni siquiera, no es reglada. Y a lo mejor pueden ser muy, muy buenas, a lo mejor el contenido es excelente y muchas personas que, como tú dices, lo compran, le interesa y esas personas que a lo mejor no tienen una formación previa se sienten capacitados para luego desarrollar competencias que a lo mejor no le corresponden. No sé qué opinas tú de ese tipo de formaciones y yo pienso que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos.
pero es que a lo mejor también, no sé, a lo mejor las formaciones regladas que se están dando por otro lado no tienen la calidad suficiente. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? No sé, ahí es complicado. Y en una pregunta vuelves a meter ahí un montón de cosas que te lo agradezco, porque la verdad que así da para hablar mucho y si me dejo algo en el tintero me lo vuelves a recordar, pero yo creo que el equilibrio está en ir de un lado a otro, no en estar en una posición fija. Yo no entiendo las posiciones fijas absolutamente para casi, yo diría que para nada. El equilibrio hoy día debe de ir entendemos el equilibrio como el quedarse alguien a la pata coja en un sitio, ¿no? Yo estoy en equilibrio si me subo a un árbol y me quedo a la pata coja y no me caigo. El equilibrio es dinámico, el equilibrio implica ir de un lado a otro y quizás ese sea el equilibrio, el pasar constantemente por la zona de grises, ¿no? Yo, respecto a lo que has comentado, empezando por el final, voy a hablar de formación y de legislación. Son dos cosas que podrían explicar un poco por qué hay esa disyuntiva. Pero antes de hacer la crítica, tú me conoces muy bien, yo soy súper crítico, pero nos pasa una cosa en nuestra profesión que quiero reivindicar. Y es que quiero decir claramente, y me da igual que suene presuntuoso, es que los licenciados anteriormente, ahora se llama graduados, un tema burocrático, en Bolonia, etcétera, en ciencias de la actividad física y el deporte, el graduado en ciencias, licenciado y graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, es un grandísimo profesional. Y quiero decirlo así de claro, la gente es muy buena. Es muy buena. ¿Que todo es mejorable? Yo el primero. Pero la gente es realmente buena. Yo tengo alumnos excepcionales que me enseñan cosas y que me descubren cosas, a pesar de la experiencia. Y me seguirá pasando seguramente, ojalá, y mucho tiempo. La gente es muy buena. Eso no quiere decir que no podamos mejorar mucho más. Pero digo esto de entrada porque hay otras profesiones, como estamos viendo, por ejemplo, las profesiones sanitarias, a los cuales no tendremos nunca palabras de agradecimiento para hacer lo que están haciendo en estos momentos y que están demostrando tener un nivel y sobreponerse a todas las adversidades, muy adversidades tremendas que están sufriendo y están por delante. Sin embargo, seguro que hay médicos malos, seguro. Todos hemos vivido la experiencia de ir a un médico que quizás, mejor dicho, no te gusta, porque yo no puedo decir que un médico sea bueno o malo porque no soy médico, pero no me gusta su forma de... no estoy de acuerdo con él, no sé, y pruebo en otro médico, o en otro fisioterapeuta, o en otro psicólogo. Y eso pasa en muchas profesiones. Sin embargo, cuando tú dices la palabra médico o abogado, aquí nos ponemos todos firmes. Y sin embargo, hablamos del profesor de educación física y tal vez se nos escapa lo de gimnasia o lo de no sé qué y parece como que somos algo menos, ¿no? Y yo creo que llega el momento de reivindicar y de dar un golpe en la mesa y decir que somos, y lo digo, y no es por hacer defensa o ultranza del gremio, es que somos una asignatura que más, junto con otras que también son importantes, pero que más interfiere en la salud de los niños, porque no solo los movemos, sino que los activamos psicológica y socialmente. Y eso, perdón, pero no puede hacer las ecuaciones de segundo grado, solo lo hacemos nosotros. Y bienvenidas también a la ecuación de segundo grado. Me refiero, no quiero conflicto con nadie, sino recalcar lo que somos. Entonces, dicho eso, hay muchas cosas que mejorar. Y estoy de acuerdo contigo. Y es una de las críticas que hacemos. Hay veces que hay asignaturas que siguen estando o aportando una información que no digo que no sea válida, porque el conocimiento no sobra, pero quizá muy alejada de ciertas cosas que se necesitan. Tampoco podemos dar asignaturas específicas a lo que el mercado demanda. Te pongo un ejemplo concreto. Tú trabajas, o esta entrevista se aloja dentro de la Concejalía de Deportes, todos conocemos el Centro Felipe VI, Centro Espectacular y demás. Seguramente, si echamos la vista atrás, las actividades que dais, Zumba, GAP, ciclo indoor o como se llame, el spinning toda la vida, que vais dando, seguramente se han ido remodelando en el poco tiempo que lleva existiendo ese centro. Estamos hablando de los últimos 5 años, o no, lleva ya más tiempo, ¿no? 5 o 6 años, o quizá un poco más. Yo es que soy un poco con el tiempo. Bueno, a lo que voy, y dentro de unos años habrá otras nuevas. Del aeróbic que veíamos hace unos años, ahora ya no se llama así, se llama de otra manera, incorpora materiales nuevos, incorpora técnicas nuevas. Nosotros no podemos estar haciendo una asignatura que sea GAP, que sea Zumba, pero sí que debemos de hacer asignaturas que se acerquen a lo que serían las demandas o los requisitos que el profesional va a necesitar cuando se incorpore a ese centro. Porque lo que tampoco nos vale es que un chico salga de la carrera, llegue a un centro deportivo y no sepa dar una clase de spinning y que llegue alguien que lo criticamos porque tiene poca formación, pero por lo menos sabe dar una clase de spinning. Entonces, debemos de saber eso, de dar ese paso. También es cierto que no podemos pedirle a alguien que recién salido de una carrera tenga una experiencia que no tiene. Todo el mundo la experiencia sabemos que es algo que no se compra y que tiene que vivirlo. Entonces, en ese sentido, sí que creo que la formación debe mejorar en muchos sentidos, máster y etcétera. Y luego hablabas de otra parte de las formaciones, que estamos haciendo muchísima formación y claro, y al final todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene esa información, pero claro, esa información debe ir acompañada del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Pues aquella información más reglada o certificado reconocido por el Ministerio, que para eso están las leyes, que es donde quería llegar, a la parte legislativa. ¿Cuál es el problema que nos encontramos
a la hora de trabajar? Pues que, por ejemplo, para ser profesor de educación física en un centro educativo, uno tiene que pasar unas oposiciones. Y nunca te vas a encontrar una persona sin estudio dando clase en un centro público. Es imposible. Ujú. Ni privado, pues es ilegal. Tiene que pasar unas oposiciones. Sin embargo, pues en un gimnasio todavía pasa. Y te puedes encontrar a alguien que sabe mucho o que tiene muchas titulaciones y otra persona que acaba de empezar que conocía al dueño del gimnasio. Entonces, bueno, pues eso hay que mejorarlo. Hay una ley del deporte en Murcia del año 2018, hay un régimen sancionador, es decir, que está ya por ley escrito quién puede trabajar y, por ejemplo, la profesión del preparador físico Ujú. es exclusiva de un graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. No puede ser preparador físico cualquier otra persona. Pero, bueno, pues la situación, esa es la ley, el papel y la realidad es la que es. Entonces, bueno, resumiendo un poco todo, y perdona que me enrolle tanto, la formación es muy buena, la formación es mejorable, la legislación debe de unificarse porque las leyes que están siendo el deporte son por comunidad autónoma y no hay una ley estatal todavía no hay una ley estatal. Yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos ya se decía, va a haber una ley del deporte a nivel de la regulación de las profesiones deportivas. No hay. Y eso debe de mejorar para ayudarnos. Está claro, sí, estoy de acuerdo, sí que es verdad. A ver, hay formaciones que a lo mejor que a mí no me preocupa, por ejemplo, que haya formación en spinning o lo que de ese tipo. El problema es que hay muchas formaciones de gente de readaptación de lesiones, de cuestiones de ese tipo. Entonces, eso sí que es peligroso si no tiene una base, incluso CrossFit, que te dan un nivel de titulación, una titulación como entrenador de CrossFit. Creo que es súper complejo porque conlleva planificación, conlleva ejercicios complejos y te lo dan en un fin de semana. Entonces, sin una base previa, pues yo estoy aquí, yo citaba el otro día a José Miguel Castillo, que ya sabemos que es muy pro defensor de la profesión y yo estoy de acuerdo con él, que tiene que haber primero una formación básica, tiene que haber graduado en ciencias de la actividad física y deporte, especialista en distintas, y luego se tiene, esas formaciones sirven para especializarse. Y hay algunas que son más delicadas que otras. El tema de lesiones pues son delicadas y hay más complejas. Otras pues a lo mejor no son tanto y hay gente súper buena, que por sí lo es y luego que adquirió formación en ese tipo, en ese campo, mucho mejor. Yo soy un ejemplo, por ejemplo, que yo me pongo a dar una clase de spinning y yo no sé dar una clase de spinning, por ejemplo. Entonces, yo qué sé, hay otra gente que está muy formada en ese campo. Pero bueno, no quiero enrollarme más en ese sentido. Antonio, rápidamente yo quiero hablar, te dejas ahí con algo, ¿no? No, te voy a corregir. Perdona que te Sí. corrija. Tú sí sabes dar una clase de spinning. Lo Bueno, que pasa es que no la das como a ti te gustaría darla, como la da ese profesional que tenemos en el Felipe VI, que es una máquina. Seguramente no llega a ese nivel, pero los mínimos los tiene. Y aprovecho lo que has dicho para ensalzar también la importancia de la formación básica. Hoy día vivimos una sociedad tan cortoplacista, tan de la información tan rápida, que no siempre es conocimiento, que a mí me pasa mucho que muchos alumnos a veces se quejan de ¿y esto para qué vale? Lo ven como muy lejos de. Y es sí. muy importante esa base, no perderla de vista, porque, por ejemplo, el tema de las lesiones, si usted no sabe mucho, y cuando digo mucho es mucho, de anatomía, Claro. da igual que hablemos de lesiones, de que esto ha sido un movimiento no sé qué, si no entiendes de anatomía no puedes solucionar eso. Y te llega alguien que a lo mejor es, no sé, ha estudiado otra cosa, pero sabe mucho de anatomía, y en 4 días, y nosotros lo hemos vivenciado, me ha pasado profesionalmente de enfrentarme a retos para los que, por ejemplo, ahora hablaremos de gabinete, pero me acuerdo, por ejemplo, de mi amigo Luis Miguel Giner, que siempre cito, ¿no? Que hace de handball de puerta adaptado, que cuando me llegó por primera vez, yo no había visto, no había tenido ninguna, de hecho en nuestro plan de estudio había 2 asignaturas, pero eran optativas sobre deporte y la discapacidad o deporte adaptado, y yo no cursé ninguna porque elegí otras. En aquel momento porque me interesaban más y por los motivos que fuesen. Y cuando llegó él, yo no sabía nada, pero gracias a la base que tenía, busqué biomecánica, contacté con un profesor especialista de una universidad, busqué sobre fisiología y junté esas dos cosas y gracias al conocimiento básico, enseguida empezamos a trabajar y trabajamos con mucho éxito y con mucho rigor. ¿Y eso gracias a qué? ¿A ser especialista en un curso de un fin de semana de deporte adaptado? No, porque te quedas en la superficie, sino al fondo del iglú, que lo pasa, claro, esa es la parte que no se ve, que cuesta muchas horas, años de estudio, y que claro, aquí lo más fácil es pues el diploma, rápido trabajar, cobrar y facturar. No, esto es más complicado. Y creo que debemos de ser muy rigurosos porque también pasa una cosa en otras profesiones que a veces, no sé si es cierto o no, esto que me decía un compañero hace poco, decía, a veces haciéndolo bien o haciéndolo mal, como que da igual. Y claro, no es así exactamente, pero muchas veces tú pones un plan de entrenamiento y a veces hay un plan de entrenamiento que no son los mejores para esa persona, pero la persona, a pesar de todo, avanza. Mm. Y no es lo mejor, no es el mejor plan.
como hablábamos con las recetas, podemos hacer una receta mezclar muchos ingredientes y que esté muy mala la receta. Pero al final comes, te nutres y no te mueres de hambre, ¿no? Entonces a veces pasa eso con el deporte y no se diferencia la calidad. Pero cada vez más raro eso. Yo sigo pensando que al final hacerlo bien, quizá a corto plazo se pueda disimular, pero a largo plazo el que lo hace bien llega y trabaja y se nota, y el que lo hace mal pues se acaba quedando al final. Entonces, bueno, Bueno, es un tema dejamos, interesante. El de la formación que comentas es para darle mucha vuelta, la verdad. bueno, dejamos un poquito el tema de la docencia, seguimos en el campo de la investigación, que no hemos dejado ahí el tema es un poquito colgado, sí que me refiero a las publicaciones científicas. Entonces, bueno, te voy a meter en otro fregado, en otra pregunta de esas difíciles, de esas amplias. ¿Nos podemos creer a fe ciega lo que nos dice un artículo científico y en qué nos debemos fijar para no caer en el error? Si nos puedes dar algunas claves para discriminar qué es bueno, qué es malo, si hay cosas buenas publicadas, si eso es todo malo, si es todo bueno, que nos hable un poquito de eso. Vale, pues otro tema que da para mucho. Aparte que soy de hablar mucho, además las preguntas me las estás poniendo como para imposible sintetizar. Te he prometido que iba a ser más escueto, pero no pasa nada. Yo encantado de compartir. La primera cualidad de un científico, la primer dogma de la ciencia es reflexionar y criticar todo. Es lo primero, dudar de todo, dudar de la verdad. Entonces, a partir de ahí, no debemos tampoco de, digamos, no creernos, pero sí que ser críticos, ¿no? Yo utilizaré la palabra crítica en cuanto a crítica constructiva, ¿no? Me refiero. Te voy a poner un ejemplo que hablaba hace poco con un colega, me decía, hablábamos del tema de la carrera descalzo. Eso es algo que durante, no sé si está muy de moda, pero sé que hace un año estuvo muy de moda. Correr con calzado minimalista o con sin suela o acabar corriendo descalzo. Y entonces me dice, he encontrado un estudio que demuestra que en distancia inferior a, no sé, a 5.000 metros, creo que era, no se altera la técnica de carrera. Entonces, con la frase de no se altera la técnica de carrera, yo me voy y te cojo a ti, que no has sido, supongamos que no has sido atleta, o cojo a mi madre, que es una persona mayor y de riesgo, o cojo yo qué sé, y le digo, como he leído esto, a pie juntillas, sacan todos ustedes a correr descalzo, que no pasa nada. Pues yo me apuesto contigo que si hago eso, el 90% de las personas que aconseje tendrán una fascitis plantar en menos de 5 días. Lees el estudio un poco y una de las cosas que hay que leer es la muestra. No solo si es mucha y por tanto puedo inferir los resultados, trasladarlos a la población, sino también qué tipo de muestra. Leo el estudio y descubro que eran 5 deportistas americanos de alto nivel, de nivel olímpico. Claro, son gente que ha estado durante no sé cuántos años entrenando, compitiendo, con una técnica tan depurada y tan cerrada que si le quita el calzado, la técnica es la misma. Pero claro, eran deportistas olímpicos, que levanten la mano los deportistas olímpicos que entrenamos nosotros. Muy poco o ninguno. Entonces, claro, eso vale para otros deportistas olímpicos que corren, pero no vale para la gente posiblemente que tengáis en el Felipe VI. No vale. Luego, entonces, ¿el estudio científico es bueno? Sí. ¿Es útil la información que da? Sí, para las personas para las que se refiere. Nosotros no podemos hacer eso. Y claro, y ahí es donde viene lo que decíamos hace un momento, es que hay que tener un cierto conocimiento científico para criticar eso. Luego hay también que analizar mucho, a mí me gusta mucho el tema del análisis estadístico, entonces hay veces que con los datos se puede hacer muchas cosas, ¿no? Hay un dicho que dice que, bueno, si tú te comes 2 helados y yo me como 0, la media sale que nos hemos comido uno cada uno. Y es falso, tú te has puesto hasta arriba de helado y yo no me he comido ninguno. Pero la media dice que tú te has comido uno y yo otro. Entonces, claro, usando la estadística podemos a veces también derivar la atención hacia unas cosas y hacia otras sin necesidad de mentir, pero sí poniendo el acento donde quizá no haya que ponerlo. Entonces, a veces la crítica que yo muchas veces hago es, veo conclusiones que digo, bueno, esto con otra técnica estadística seguramente hubiesen llegado a otras conclusiones distintas. Entonces, ahí está la crítica, ahí está la reflexión. Y eso se debe de poner. No el eslogan en el Twitter, sino poner el artículo entero, el enlace, para que la gente vaya. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace el divulgador? Ahorrar el tiempo al lector. Luego el lector no va a ir. Y luego no todos los lectores están formados para ir a la fuente original. Sí, es que lo que hablábamos anteriormente es el eslogan para llamar la atención. Pero bueno, ya nos has dado dos consejos súper consejos. No nos quedemos ni en el título ni en las conclusiones. Lo del medio es lo interesante, la muestra. Y ya está, es la base porque si no, porque yo qué sé, hay un montón. El otro día revisando artículos y las conclusiones eran
preciosa, y luego era, no sé, era una población de Brasil concreta, de no sé qué, no sé cuánto, entonces, Claro, esto vale claro. para esta gente, y solamente vale Lo para que eso. pasa, Luego, lo que pasa, Juanmi, que las conclusiones son un párrafo y el ya, método es una o dos páginas. Entonces, claro, esa es la gran diferencia. Y luego también hay que llevar muchos años y equivocarse muchas veces también ya. para llegar a eso. Y fíjate que te he dicho cuestiones científicas, no te he dicho el autor, que te puede haber dicho, volviendo un poco a esa gente que tiene impacto. No, sí, hay gente que transmite confianza, ¿eh? Yo leo cosas que vienen de ciertos profesionales que digo, bueno, esto me gusta mucho o estoy muy de acuerdo con las cosas que hace este fulanito, pero todos nos podemos equivocar, hasta los mejores se equivocan, ¿eh? Y hay errores a propósito. Digamos, hay gente que, que puede tendenciarlo, pueden ser artículos o investigaciones tendenciosas. Eso puede estar, ¿no? Podría estar. Es cierto que cada vez hay más control sobre eso, cada vez hay mucho Claro. más control, muchísimo más. Pero sí que puede haber, porque al final confiamos en la ética de la persona que lo hace. Entonces, pero claro, es como si te hago la pregunta, no, pero aún habiéndolo, no podemos tampoco demonizar la ciencia. O sea, seamos críticos, pero no prescindamos nunca de esto, ¿no? Yo te puedo preguntar, bueno, ¿un médico te puede diagnosticar un tratamiento sabiendo que no es el mejor tratamiento o que te va a venir mal? Sí, como poder puede. ¿Tú cómo lo vas a saber? Pero yo voy al médico y confío plenamente en que la medicación que me receta o que la propuesta que me hace, el tratamiento es el mejor. ¿Pero podría estar engañándome y dándome el peor? Sí, pero yo confío en que es el mejor. Hoy día hay muchos filtros. Por ejemplo, ya desde hace muy pocos años, es muy común que muchas revistas, cuando vas a publicar un artículo, te pidan la base de datos. Y Uh-huh. hacen las mismas estadísticas que tú has hecho. Tú le das la base de datos, ellos te aseguran que no la van a publicar en ningún sitio, y ellos hacen la misma estadística que tú has hecho para comprobar que llegan al mismo sitio. Es como hacer las cuentas dos veces. Y Uh-huh. así evitamos que la gente mienta y demás. Y evidentemente luego las revisiones que se hacen de los trabajos eh, llegan a veces, la mayoría de las revistas te mandan el trabajo a revisar y tú no sabes quién lo ha escrito. Entonces, aunque hoy día ya que hay más transparencia en ese sentido, a veces se sabe quién revisa y quién publica, para que también, para evitar, por ejemplo, que me pasó el otro día, me llega un artículo y lo rechacé, no pude evaluarlo por conflicto de intereses, porque las personas que lo escribían eran amigos. Entonces, para evitar poder tener que mi subjetividad entre ahí en juego, preferí apartarme de esa evaluación y que siguiese otros cauces más objetivos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va mejorando. ¿Que puede haber algún error? Sí, pero aún así creo que el camino sigue siendo el de confiar en la ciencia y ser críticos con ella a la vez. Me alegro. A ver, mejor lo que voy a decir ahora no ayuda mucho, pero es que me llamó mucho la atención. No sé de dónde lo escuché, pero hacía referencia a que, no sé, alguien del campo hablaba que un profesor suyo de toda la vida, un profesor prestigioso que había reconocido, ya retirado, que muchos de los artículos que había publicado había sido con datos inventados y que se había arrepentido y que lo había publicado y que le estaba diciendo eso porque, bueno, pues por el simple hecho que decíamos anteriormente, al final publicar te da prestigio y está ahí en cierto nivel. Y bueno, no sé de quién hablaba realmente, no lo sé si tú conoces, tienes constancia de eso, pero bueno, Bueno, y hay medios de control, ¿no? Será también que hay formas de intentar colarla. claro, claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Seguro que, no sé qué caso es, pero seguro que me atrevería a decir que hay más, aparte de ese. Es así. También hubo una noticia hace unos años que me impactó mucho que el presidente de una asociación de víctimas por los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial no había estado en ninguna. O sea, se inventó una historia, se inventó que había sido, no me sale el nombre, perdona, una persona que estaba en un campo de concentración, no me sale el nombre ahora mismo de... eh, bueno, no me sale el concepto, pero bueno, que se había inventado una historia de su vida. Había fingido que había sido secuestrado y metido en un campo de concentración y claro, el hombre hablaba de ciertas cosas, los demás lo miraban así como un poco raro, está comentando cosas que fallaban, pero el discurso estaba muy bien elaborado, era de estos que hablábamos que en buen embaucador, perdón, no me sale la palabra, y había convencido a todo el mundo, era el presidente de la Asociación Española, no sé qué tal, y sin embargo se demostró que era mentira. Volviendo a la ciencia, en Nature, la revista más prestigiosa del mundo, Uh-huh. pues ha habido que retirar artículos que se han demostrado que han sido falsos, hechos por premios Nobel, que ahora mismo es el nombre, pero sí que eso, o sea,
pero eso es una cualidad inherente al ser humano. Es decir, somos así. Somos a veces, pues en fin, utilizamos estrategias para conseguir nuestros objetivos y eso pasa. En algunas culturas más que en otras, en algunas sociedades más que en otras, en algunas personas más que en otras, pero puede pasar. Y bueno, y hoy día hay una competitividad muy fuerte y quién no te dice que haya alguien a tu lado que esté haciendo eso, como el dopaje en el deporte. ¿Se producen control antidopaje? Constantemente. ¿Hay gente que lo sigue evitando que la trampa va por delante de la ley? Pues también. Seguimos luchando. El otro día me comentabas, pues bueno, que afortunadamente hay medios de control, como las cartas del editor, ¿no? Que me comentabas tú Ah, sí, anteriormente. Sí, sí. Esa es otra opción muy interesante y es que de repente llega un artículo y no me convence, veo que hay cosas muy raras y puedo escribir al editor, digamos, al jefe de la revista y pedir, hacer una crítica públicamente, incluso pedir la base de datos para corroborar que lo que ahí se publica es cierto. Y de hecho es algo que se hace no con frecuencia, pero que a veces se hace. A veces también se usa mal. Es decir, que a veces le escriban a alguien una carta al editor sobre algo, no quiere decir que... O sea, es una acusación, pero hay que probarla luego. A veces sucede entre grupos que están, o investigadores, que hay recelos personales, que se atacan unos a otros, y es simplemente por el hecho de atacarse, no porque haya un contenido que corregir, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco como se use, ¿no? Yo me acuerdo, puse un ejemplo hace poco en clase, una impresora en 3D, que es un nuevo invento de la tecnología. ¿Eso es un producto bueno o malo? Pues puse una noticia de que estaban en un país, aquí en España, perdón, fabricando prótesis en 3D para países africanos para hacer prótesis. Pues fíjate, una persona que le falta un miembro por cuestiones que sean, pues si de repente le llega, fíjate qué bien, ¿no? Una impresora 3D fabrica prótesis para personas que lo necesitan en unos países subdesarrollados. Pero también hay en otros países gente que utiliza la impresora 3D para fabricar pistolas y cometer atracos y matar a gente. Al final, pues eso, es el uso que le demos más que la historia del instrumento en sí, ¿no? bueno, como decía al principio, Antonio, pues hace más cosas aparte de ser investigador y a ser docente. Es una labor bueno, que muchos deberían tenerla. Aparte de eso, está en la práctica también, está en el campo práctico. Él es parte también dentro de esta práctica del cuerpo técnico de la selección femenina de Islandia de voleibol, si no me equivoco. Háblanos un poquito de lo que hace ahí, Antonio. Pues sí, efectivamente. Pues hace 2 años me llamaron de allí con la propuesta para incorporarme al cuerpo técnico y precisamente con un rol que es un poco el que venimos hablando, de cómo acercar las cosas que se están haciendo en la ciencia para poder ayudar a que un equipo mejore su rendimiento. Hablamos de cómo mejorar las cargas de la distribución de las cargas de entrenamiento, cómo mejorar, pues, que introducir ejercicios, rutinas de calentamiento, rutinas para el trabajo físico que puedan mejorar pues, las capacidades en definitiva de las jugadoras. Y nada, y con ese reto comenzamos hace año 2018, Navidad de 2018, 2019 estuvimos en una primera competición y nada, continuamos hasta 2021, ahora parados con esta situación por desgracia, pero bien, es una situación muy interesante porque, bueno, además de, como digo, seguir vinculando unas cosas con otras, la ciencia con la práctica, pues también te permite, en este caso, pues conocer una cultura pues, muy distinta a la nuestra, ¿no? Que la verdad que es para hacer otra charla muy interesante los contrastes, ¿no? Y en el campo de deporte, aparte de con esta selección, ¿estás haciendo algo más? ¿Sigues trabajando algo con voliplaya o no haces nada? Tengo contactos con jugadores, ahora mismo hace 2 días hablaba con el seleccionador nacional de español, con Fran Marco, Uh-huh. y en Lorca, para ver, colaborar o asesorar de alguna forma para el Uh-huh. desarrollo de la pareja olímpica que ahora pues, de repente se enfrenta a una situación muy particular que hasta ahora no se ha visto nunca, y es, uno se está preparando un ciclo olímpico Uh-huh. y en la parte final, que es cuando el nivel de rendimiento es el máximo, va y se para todo. Entonces, y de repente vas a arrancar, pero no arrancas un ciclo olímpico, sino que arrancas en solo un año, tienes que volver a estar al máximo nivel tras un periodo de encierro que no es una lesión, porque hasta con las lesiones uno se mueve un poco más que en este periodo que hemos tenido. Entonces, porque también hay gente que ve hace poco a un deportista, un futbolista de primera división que estaba recuperándose de una lesión en su casa con unos medios que a lo mejor en otros deportes no tienen, ¿no? Entonces,
hay confinamientos y confinamientos, ¿no? Está el confinamiento de tengo la pata en alto en el sofá y no puedo hacer nada, ese es peligroso, y luego está el que bueno, tiene maquinaria, tiene electroestimulación y tiene muchas otras cosas que le pueden ayudar a mejorar. Entonces, bueno, sigo haciendo cosas con Vóley Playa. Aquí he estado durante un año también colaborando con un equipo de primera división a nivel con el tema estadístico, y luego en Almería, pues como estoy en Sí. la universidad allí, pues con clubes de allí, pues sigo trabajando y con esa red que te decía, pues haciendo cosas, ¿no? Así que, bueno, estamos entretenidos. Bueno, es importante porque al final, bueno, no sé, pienso que el objetivo pues eso, de la ciencia debe ser la aplicación práctica. De hecho, ¿no? Ya que hablas de los artículos ya no hablan de conclusiones, sino que hablan de aplicación práctica. Entonces, bueno, tiene que ser el objetivo, pero ¿qué opinas? ¿Son más teóricos? Las publicaciones científicas tienden a ser más teóricas, es decir, yo hablo de lo que a mí me interesa, o buscan realmente esa aplicabilidad. Es decir, o preguntárnoslo de otra manera, ¿el deporte se nutre de la ciencia o la ciencia se nutre del deporte? Pues yo creo que las dos se nutren mutuamente, o debería de ser así, o al menos es lo que a mí me gustaría que fuese. Y estudios sé de todo tipo, los sé más teóricos, bienvenidos sean, porque a veces también nos tambalean los cimientos de lo que se piensa. El otro día me llegó un artículo que hablaba de que el trabajo aeróbico, que no sucedía en la mitocondria exclusivamente, sino que, ojo, que estamos hablando de cuestiones bioquímicas muy profundas y muy asentadas que posiblemente se tambaleen en el año 2025, ¿no? Entonces, bienvenida a esa investigación, pero cada vez más sí que es cierto que se tiende a una investigación aplicada. Y como tú dices, has dicho una cosa muy importante, ¿verdad? Que los estudios no solo terminamos con las conclusiones, sino que además damos no una receta, porque no me gusta esa palabra, la receta no lo veo como algo encorsetado, pero sí una sugerencia para que el entrenador o el profesor o quien vaya a leer ese trabajo pueda tener algunas ideas para llevarlo a cabo. Y claro, y la ciencia pues, luego se nutre evidentemente de la práctica, pero cada vez más se va viendo. Creo que a veces tenemos también que tener paciencia, y yo soy el primero que no soy paciente, pero cada vez más, cuando hablo con entrenadores, hace 10 años yo me encontraba muchas reticencias. Y yo les contaba a los entrenadores lo que estaba haciendo en mi tesis doctoral, y yo notaba una indiferencia bastante pasmosa. Era como, bueno, ya me la pasas por PDF, y incluso llega a pasarla y no me han dado ni la gracia, ¿no? Yo estoy convencido de que mucha gente no le interesaba eso. Cada vez más me encuentro un entrenador, tanto con formación académica como sin formación académica, porque hay entrenadores que no han pasado por la universidad porque han sido, pues eso se han formado en las federaciones y es un título perfectamente válido y reglado, y han sido antiguos jugadores y tienen experiencia, y cada vez me encuentro más entrenadores abiertos, deseosos de tener información. Porque si bien al final, me parece que es la postura más inteligente, le das mucha información y luego ellos la filtran, y al jugador le siguen diciendo la misma cantidad de información que le decían hace 10 o 20 años, pero con más seguridad. Con más seguridad. Mucha de la información que le damos ya la saben, ya la ven. Yo recuerdo hace 2 años que estaba trabajando también con la selección española femenina de voleibol, y teníamos unos cuestionarios, que también pasó ahora con Islandia, donde yo sé día a día cómo se encuentra el estado emocional de la jugadora, tanto cómo llega al entrenamiento como cómo termina. Es decir, cómo llegas al entrenamiento, cómo estás de humor, actitud, cuántas horas has dormido, qué rigidez muscular tienes, ¿sabes? El cuestionario de bienestar. Y luego, cuando termina el entrenamiento, le pregunto, pues, básicamente de 0 a 10, cuánto de cansada está. Un 10 sería, pues, no me puedo ni mover, y un 0 es que no he hecho nada. Pues entre ese margen se mueve. Y claro, cuando yo le pasaba al seleccionador los informes semanales de cómo estaban sus jugadores, evidentemente no le decía nada nuevo. El entrenador ya ve la cara, porque si no tienes habilidad no sería seleccionador. No estaría entrenando, porque tienes habilidad de interaccionar con las personas y de descubrir cosas. Pero también me decía, y agradezco su humildad, que tener un dato, un gráfico detrás, con el filtro del método científico, le daba confianza. Al enfrentarse a situaciones le daba confianza y le permitía pues, tomar decisiones con más seguridad. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ese es un poco, para mí, el ciclo básico. Yo no le pondría límite a la ciencia y a la práctica. Creo que al final se tiene, y bueno, ya por suerte se va avanzando, como te decía, los entrenadores ya van de otra manera. Y bueno, igual pasa, por ejemplo, con el ámbito de la actividad física y la salud. Hace 15 años, ¿quién iba a pensar que iba a haber centro de entrenamiento personal por la calle? Al igual, ya hay más que librerías, ¿no? Es decir, hay muchos. Aquí en Murcia, donde yo vivo, hay uno por manzana mínimo, ¿eh? Ojo, yo vivo en una zona donde, si pienso así rápido, hay 7 u 8, ¿eh? Hay muchísimo. Y eso era algo impensable. Algún loco, pues, abrió el primer loco uno y ya van todos locos detrás.
y la gente trabaja y sale adelante, ¿no? A los cuales les mando un fuerte abrazo porque ahora mismo están pasando una situación complicada, pero bueno, seguro que, por suerte, también una cosa que hemos descubierto en el confinamiento es que necesitamos movernos. Y ahora las ganas de hacer ejercicio físico son mayores, así que no hay más que por bien no venga por sacarle algo bueno a esta situación, ¿no? Bueno, Antonio, nos queda poquito tiempo, no quiero robarte mucho más, tampoco quiero salirme de la hora de la que tenemos establecida en esta consultoría. Y bueno, te presenté como un buen amigo, que es cierto que hemos vivido muchas cosas juntas, tenemos muchas cosas en común, hemos estudiado la misma carrera, hemos vivido juntos, nos hemos desarrollado también profesionalmente en el mismo deporte, muchas cosas, tenemos amistad en común, mucha gente. Y bueno, y otra cosa también a nivel profesional es que algo que yo creo que tú recuerdas con mucho cariño es el gabinete de asesoramiento deportivo, que esto nace en la concejalía, nace de la Concejalía de Deportes, no sé qué año empezaría, pero bueno, Antonio fue uno de los primeros que estuvo desarrollando, que desarrolló ese gabinete. Empezó con Antonio Jesús Vidal, estuviste tú, después volvió Antonio Jesús Vidal, después estuvo Dani y ahora estoy yo, otro punto pues bueno, ahí en común que tenemos. Bueno, que no lo sepa, el gabinete es un servicio que, como digo, es un servicio que empezó con la Concejalía de Deportes, de asesoramiento para la práctica de actividad física del deporte, que era multifactorial, que lo mismo te podría venir una persona que quería recuperar o reacondicionar físicamente después de una lesión, preparar una maratón, un triatlón o quería entrenar fuerza. Cuéntanos un poquito, yo te hago siempre preguntas abiertas para que tú, cuéntame, primero en qué año empezaste, cuántos años estuviste y cuéntanos también el perfil de usuario y yo ahora te cuento cómo está la situación. Vale, vale. Bueno, voy a empezar también por lo que has dicho al principio de nuestra amistad y demás, para corroborar científicamente que es cierto. Y que además puedo asegurar, casi sin riesgo a equivocarme, de que va a continuar muchos años. Y sí que puntualizaré una cosa, y es que hemos compartido objetivos, carrera, piso, desempeño profesional, y si eso le suma una variable para hacer un estudio científico práctico, es que yo soy un pelín más joven que tú, eso te puede llevar a una conclusión, y es de que tú para mí eres un referente personal y profesional. Entonces, quiero añadir esa conclusión ahí, que queda ahí constancia de eso. Y volviendo, hecho este juego, vuelvo al gabinete. Si no me equivoco, el gabinete se abrió en el 2007, si no me equivoco, con Antonio Jesús Vidal. Yo creo que empecé en el 2010, si no me falla la memoria, 2010. Sí, yo creo que fue 2010, octubre de 2010, y estuve hasta 2016 allí. Y bueno, yo las fases, ahora hablaremos un poco más del gabinete, porque creo que es algo importante a destacar y a felicitar tanto a representantes políticos que en su momento han estado y que ahora mismo están y que lo siguen manteniendo, como sobre todo al personal del deporte, que es el que entiende esto, el que propone esto y el que lo ha defendido a capa y espada a pesar de hemos superado crisis, terremotos, en los que han pasado muchas cosas y se ha seguido manteniendo este servicio. Entonces, por ejemplo, yo creo que es justo reconocer, por ejemplo, la figura de mucha gente, ¿no? Pero sobre todo de José Luis Lozano, que se ha partido la cara así literalmente por este servicio y es una envidia en todos los sitios, ¿no? Hay muchos colegas de Andalucía, de diferentes partes de España, que son amigos de la carrera, que me han preguntado, ¿esto que tú cuando estaba trabajando o ahora que ya no estoy, me puedes explicar esto de qué va? Y lo han intentado poner en marcha en sus pueblos, ciudades, y no sale, ¿eh? O sea, no es fácil, hace falta también un poco esa visión, y creo que ahí ha habido una visión y una apuesta muy fuerte que yo no me cansaré nunca de agradecer y de reconocer. Y claro, el gabinete pues surge y Antonio empezó ahí poniendo la semilla, y como suele pasar, el que pone la semilla trabaja mucho, pero no ve frutos, ¿no? Y entonces Antonio puso ahí la semilla y esta consultoría pues empezó siendo pues lo que es, lo que seguirá siendo ahora mismo, que es básicamente ayudar a cualquier persona de la ciudad de Lorca a que tenga una práctica de actividad física segura y de calidad. ¿En manos de quién? Pues de una persona formada, como hablábamos al principio, en ciencias de la actividad física y del deporte. Entonces, sí que está claro que quien dirige el gabinete en un futuro, si no sigues tú, sigue otra persona, pues va a tener ese perfil. Lo podrá hacer mejor, peor, se podrá equivocar. Yo cometí muchos errores, y lo digo públicamente, pero de los errores aprendí y cada año fui un mejor profesional, y los números lo indicaron, porque al final cada año teníamos más gente. Antonio, como digo, hizo el trabajo inicial de dar a conocer aquello y demás, y luego yo, digamos, recogí un poco ese esfuerzo, ¿no? Y conseguimos pues llevar el gabinete a un máximo rendimiento, ¿no? Y
trabajar incluso con algunos clubes que se acercaban a nosotros. De fútbol femenino recuerdo que tuvimos alguna charla con la Escuela Multideporte de Lecroca. Hemos tenido, digamos, salíamos un poco, empezamos ya a notar como en mi fase, yo creo que fue la fase de el gabinete está en un sitio fijo, ¿no? Ya Antonio lo ha desarrollado, lo ha puesto en marcha, y conmigo empezó como a quedarse las paredes pequeñas y a necesitar salir a mucha gente. Finalmente se fue Felipe VI, aprovechando la remodelación y demás por el tema de los terremotos, y creo que ahí ya pues se vinculó aún más al centro, y porque también le hace falta que dejase de ser un despacho o que combinase el despacho con la práctica, como lo hablábamos antes. Necesitábamos tocar con las pesas, en la pista, en la cancha, lo que sea. Necesitábamos practicar. Y creo que la ubicación es idónea y, bueno, y luego la llevas tú, que no tengo ninguna duda que lo estarás haciendo mejor que todos los demás. Porque, bueno, al fin y al cabo es un trabajo acumulativo, como digo, ¿no? Al final es un trabajo de crecer y de alimentarse uno de otro, ¿no? Ahora ha evolucionado, como decía, al principio era una cosa adscrita a la Concejalía de Deportes y ahora está más vinculada a un servicio más del Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca. Es decir, es más un servicio, antes era totalmente gratuito, ¿no? Cuando tú estabas, ahora, bueno, tienen copago porque, bueno, es un servicio mucho más personalizado y, como digo, adscrito al complejo Felipe VI de Lorca y otra persona también que se pelea con él, también es uno de ellos, Mariano Montesinos, que es el gerente y el que está ahí porque eso sigue peleando también con él, aparte de la gente de la concejalía. Y bueno, ha ido evolucionando, sí, a lo mejor en esta segunda fase con Dani y conmigo, pues más cercano a los usuarios del complejo. Yo creo que el perfil ha cambiado, ¿no? A lo mejor cuando tú más tenías gente, a lo mejor era preparando pruebas de larga distancia, etcétera. Ahora yo encuentro gente a lo mejor más perdida, más gente con cuestiones de lesiones, gente que tiene problemas y que no sabe dónde acudir. Bueno, personas mayores también que quieren aprender a entrenar. Tenemos casos de ese tipo y bueno, ahora la labor va en ese sentido. Pero bueno, yo me imagino que como yo tendrá un buen recuerdo de esa época y de ese trabajo donde es muy bonito y donde se aprende un montón bueno, y por eso estamos también hoy aquí. Sí, totalmente. Es una oportunidad también muy buena para iniciarse en ese mundo de la experiencia. En mi caso ya he tenido cierta experiencia en otros contextos, pero imagino para Dani en su caso fue como una de sus primeras experiencias profesionales y te curte mucho porque ves gente de todos los perfiles, de todas las clases sociales. De hecho, publicamos un trabajo científico en un congreso sobre el perfil del usuario, diferenciando el género, el sexo, sea más hombres, más mujeres, la franja de edad principal. Y con esos resultados lo que hicimos fue, además de potenciar a esa gente, porque sigue habiendo, evidentemente, potenciar los que no venían. Las personas mayores venían muy poco, ahora que lo has dicho, lo he apuntado, venían muy pocas personas. Yo creo que llegué a tener en 5 años mejor una o dos personas mayores de 65 años. Y imagino que ahora pues la cosa va cambiando, ¿no? Entonces sí que es un trabajo, me parece un elemento, una unidad fundamental bueno, que ya que estamos hablando y como esto lo verán los jefes, pues también animamos a que siga creciendo. Yo creo que una de las cosas que puede crecer mucho es en la formación también a otros profesionales, no solo en ayudar a las personas, sino tu conocimiento aprovecharlo para formar a un entrenador que está, por ejemplo, en la escuela de triatlón o en la escuela de tenis de mesa. Darle formación para que los calentamientos, la preparación física de esos deportistas pueda ir de una mano. Creo que es interesante. Y luego un trabajo interdisciplinar con fisioterapia, nutrición y demás sería ya un paso tremendo. Creo que es algo que merece la pena apostar por ello, porque al final yo me niego a pensar que eso es un gasto, porque al final repercute positivamente en la salud de los ciudadanos, y eso para mí no es un gasto, es una inversión. Sé que al final hay que cuadrar cuentas, no podemos tampoco vivir en los países del mundo de Yupi, ¿no? Al final hay que sumar, si contratamos profesionales hay que darle espacio, material y salario, ¿no? Y eso suma, pero merece la pena que también el usuario, por una cantidad quizá no muy grande, pues pueda verse beneficiado de un servicio de calidad que a nivel privado tendría unos costes brutales, ¿no? Bueno, Antonio, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por estar aquí, por acudir a la llamada, por darnos esta información súper valiosa, interesante. Yo creo que he aprendido un montón. Me lo he pasado súper bien. Como siempre, se me pasa la hora muy, muy rápida y nada, muchísimas gracias y un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros. El placer es mío, ha sido un placer. Siento si hemos sido un poco
insistente en alguna idea, pero bueno, yo me he sentido muy como en casa, como no me puedo sentir de otra manera, y nada, te animo a que la próxima vez nos veamos más de cerca, Sí, tanto contigo como con otros del gabinete, ya que estábamos hablando, y que hagamos un encuentro, que un brindis nos merecemos, y por excelente. qué no, grabar estas cosas, pues quién sabe, lo mismo podemos ayudar a mucha gente con este tipo de ideas, así que yo encantado para lo que me necesitéis, sabéis que me tenéis siempre para lo que haga falta. Bueno, pues con esto nos despedimos. Volvemos la semana que viene en directo. De nuevo, disculpar la gente que nos sigue en directo, que no hayamos podido podemos transmitir como otras veces. No ha sido posible, lo hemos intentado, pero bueno, a veces la tecnología es así. Y bueno, volvemos con la consultoría en directo la próxima semana, el martes, a la hora de siempre. Un saludo y buenas tardes.